Bueno, hermanos, los que hemos llegado a conocer a Dios a través de Jesucristo, sabemos que una de las grandes verdades que mantiene nuestra fe y nos ayuda a vivir de una manera victoriosa y en esperanza es la gloriosa realidad de que nuestro Dios es fiel y que nuestro Dios cumple sus promesas. Me gustaría que juntos dijéramos primero: Dios es fiel. Vamos a decirlo todo. Dios es fiel. Y en segundo lugar vamos a decir: Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad maravillosa de ocupar este lugar para traer tu palabra, Señor. En tus manos nos estamos poniendo y te estamos suplicando en el nombre de tu amado Hijo que tú nos capacites con tu Espíritu para exponer las verdades de la Biblia. Señor, ayúdanos en esta hora y te suplicamos que si en este lugar hay alguna persona que aún no te conoce, que sea una oportunidad maravillosa también para que se entregue a Cristo Jesús. Oramos en tu nombre. Amén. Bueno, hermanos, continuamos con esta serie acerca de el profeta Elías, y en esta ocasión el mensaje lo hemos titulado El Dios que cumple sus promesas, y está basado en este pasaje que tuvimos como lectura devocional en el primer libro de Reyes, capítulo 18, los versos del 41 hasta el 46. Dios cumple sus promesas. Esta es realmente una de las características más grandes de su inmutable naturaleza. Es una verdad que enseña la Biblia. De hecho, la Biblia está llena de muchas promesas. En uno de los pasajes bíblicos dice que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. La Biblia está llena de promesas que están o salen del corazón de un Dios fiel. Y Él cumple sus promesas porque Él es fiel. Lo sabemos por la Biblia, pero además lo hemos experimentado en nuestra vida. Cuando creemos esas verdades, cuando ejercemos fe y vemos cómo Dios es fiel en cumplir lo que Él ha dicho. Él no es un Dios que nos ofrece esperanza diciéndonos palabras bonitas para luego no cumplir lo que dijo que iba a hacer. Precisamente porque Él no es un Dios que cambia, no es un Dios voluble ni caprichoso, jamás miente. Y cuando decimos estas cosas, estamos pensando precisamente en la experiencia del profeta Elías. Este hombre llamado por Dios para llevar adelante una misión y que experimentó en su vida y en el ministerio que Dios le dio dos promesas de parte de Dios. Dos promesas que Dios cumplió fielmente. Primero, Dios le dijo que fuera al rey con un mensaje de juicio. La tarea del profeta no era precisamente una tarea agradable, no era una tarea popular. Él fue al rey para anunciarle de que vendría una terrible sequía y que se extendería por varios años y que no terminaría, como dice como leímos en Primera de Reyes, en el libro de Reyes, capítulo 17, verso 1, no terminaría, le dijo el profeta, sino por mi palabra. El mensaje era no solo un llamado para captar la atención del rey Acab, que había tomado su propio camino, estaba haciendo las cosas como él quería, se había llegado a creer que era el hombre que tenía todo bajo control, él y su magnífica, entre comillas, esposa, la señora Jezabel, que era una tremenda suela para ese zapato. Hacían una pareja realmente diabólica. Habían llevado al pueblo a la idolatría, a la rebeldía contra Dios. Y Dios había enviado al profeta Acab con este anuncio. Primero le anuncia una sequía. Él quería que él quería que Acab entendiera que vive Jehová, Dios de Israel. Es decir, que el que tenía el control era Dios y no Acab. Iba a hacer lo que Dios había dicho, y cuando él
lo había anunciado. Sucede exactamente. Dios no dejó caer sus palabras. En una ocasión, los ríos dejaron de fluir. Los arroyos se secaron. También los pozos. Los cultivos llegaron a tostarse. Los animales se murieron. Y el rey estaba totalmente impedido ante el juicio de Dios. Dios cumple sus promesas. Querrámoslo o no, su palabra, la palabra del Dios soberano, es definitiva, no la nuestra. Vayamos ahora al primer libro de Reyes, en el capítulo 18, donde encontramos otra gran promesa. Dice exactamente de esta manera: pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: ve, muéstrate acá. ¿Y qué? Y yo haré llover sobre la faz de la tierra. ¿Estamos ante qué? Otra promesa de parte de Dios. Elías está más que preparado para oír esa promesa. Y yo haré llover sobre la faz de la tierra, dice el Señor. Por fin se iba a detener aquella triste sequía, aquella incómoda sequía, aquella terrible sequía. ¿Qué alivio debe haberle producido esa promesa al profeta? Ahora Elías seguiría esperando, sin dudar jamás, porque él estaba convencido de algo que en muchas ocasiones nosotros no lo estamos. Con tristeza tenemos que admitirlo. En algún momento u otro de nuestra vida dudamos de esta verdad, y es que Dios cumple sus promesas. Este hombre creía al Dios que le había llamado. Acuérdense que Dios lo había entrenado, lo había preparado, estuvo en Sarepta, en Kerit. Dios le dio una misión difícil. Él fue. Había exterminado a los profetas de Baal con un milagro extraordinario que había ocurrido, y después ejecutó a los profetas falsos de parte de Dios. Había visto la mano de Dios en su vida muchas veces. Él sabía quién era el Dios que le había llamado y a quien él servía. Por 3 largos años y más, la tierra había estado exactamente como Dios lo había dicho, sin lluvia ni rocío. Dios le había dicho a Elías que le comunicara al rey que por su pecaminosidad vendría un terrible juicio sobre el país. ¿Y qué ocurrió? Exactamente lo que había anunciado. La tierra se resecó, la tierra se agrietó, se cuarteó, y todo fue muerte y desolación. Luego, y aclaro, en el tiempo de Dios, Él viene al rescate, rompe el silencio y le dijo a su siervo que proclamara su voluntad. Volvemos a leer el verso 1. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Quiero que observen, cuando Dios le habla a Elías, le da una promesa. Pero analicemos un poco esta promesa. En primer lugar, es una promesa personal. ¿Fue hecha a quién? A una persona, Elías, y en una situación específica. Segundo, es una promesa condicional, como la gran mayoría de las promesas que aparecen en la Biblia. Dios nos dice cosas extraordinarias, pero también pone condiciones. Y en la mayoría de los casos, las condiciones que Dios pone, o la condición que Dios pone, es la obediencia. Debemos reclamar una promesa por fe, pero tenemos que preguntarnos si hay alguna condición. Y si Dios está pidiendo obediencia de nuestra parte, lo que tenemos que hacer es obedecer. Esta promesa era condicional. Le dice: ve, muéstrate acá. Esa era la
condición que tenía que cumplir Elías. Y Dios dice: yo haré llover sobre la faz de la tierra. Ahí está la parte de Elías. Ve y muéstrate acá, la condición que debía cumplir, la obediencia que debía ejecutar. Y Dios le dice: y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Esa era la promesa de Dios, esa era la parte de Dios. Él no iba a mandar lluvia a menos que Elías fuera a ver al rey Acab. Pero a nosotros nos incomoda cuando las cosas son difíciles. Nos gustan las cosas fáciles, nos gustan las promesas, no nos gusta tanto cumplir las condiciones. Pero acuérdense que a veces Dios nos da una promesa, pero junto con esa promesa Dios nos pone una condición. Y la mayoría de las ocasiones se trata de obediencia. Obedece. Ahora, en el mensaje anterior, los que estuvieron acá recordarán que el profeta fue fiel cumpliendo la condición. Era una tarea difícil. No iba con un mensaje motivador. No iba a celebrarle la gracia a Acab y a su distinguida señora. No, él iba con un mensaje de juicio. Difícil, incómodo de escuchar. Pero él fue solo, rodeado de aquellos leones. Allá fue el profeta y cumplió la palabra del Señor. Fue a ver acá. Luego ustedes recuerdan, sube al monte Carmelo. ¿Y qué hace? Ora. Los que estuvieron acá, me imagino que hayan disfrutado conmigo el meditar en eso. En ese momento de confrontación allí en aquel monte, entre el profeta Elías y los 850 profetas falsos. Creo que eran 450 de Baal y 400 de Acera, o viceversa, pero en total eran 850. Él estaba solo, solito desde el punto de vista humano. Pero como dije, cuando hacemos la ecuación correcta, 850 contra 1 más, ¿quién? Dios. Este hombre oró. Los profetas de Baal habían estado haciendo payasadas, locuras, danzando, cortándose, y no respondía Baal. Elías le dijo: llámenlo porque a lo mejor se quedó dormido o está de paseo. Y ahí estuvieron el día entero y nada. Entonces Elías puso las cosas más difíciles, restauró el altar, mandó a echar agua y oró, y descendió fuego del cielo por el poder de Dios. El resultado fue dramático. ¿Se acuerdan? Los profetas de Baal fueron exterminados y Dios demostró que Él y solo Él era el Señor del cielo y la tierra. Él fue fiel, pero Elías no había terminado. ¿Por qué? Porque faltaba el cumplimiento de la parte de Dios. Él había hecho su parte, ahora tocaba que Dios cumpliera la de él. La tierra seguía reseca por la sequía y Dios había prometido lluvia. En momentos como eso son los que nos hace falta ejercer fe. A veces nos atormentamos y nos parece, pero es que las cosas no cambian. La sequía sigue. No hay nada de agua. ¿Qué pasa, Señor? ¿Se te olvidó? Pero ahí estaba todo exactamente igual. A diferencia de que Elías no había olvidado la promesa de Dios. Y en segundo lugar, que él sabía en quién había creído. Conocía bien a su Dios. Sabía que su Dios era fiel, que su Dios cumple lo que promete. Y no tuvo ningún problema en darle una orden al rey de la nación. Entonces vamos al verso 41. Entonces Elías dijo acá: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Ahora, si leemos esto descuidadamente, tenemos la impresión de que Elías estaba en realidad escuchando caer lluvia, o por lo menos escuchando los retumbos de la inmensa tormenta que se avecinaba. Pero si examinamos este versículo en el contexto que se encuentra, los versículos que siguen,
Hermano, estoy plenamente convencido que hasta ese momento no había ni una sola nube en el cielo, ni siquiera algún pequeño destello de relámpagos, nada de resonancia de truenos. Sin embargo, Elías tenía la seguridad de que la lluvia se estaba acercando. ¿Por qué? Porque estaba oyendo el sonido de la lluvia. La Biblia dice, por fe andamos, no por vista. No había visto nada, no había escuchado nada. Sin embargo, tenía la seguridad de que venía la lluvia, no porque lo escuchara ni siquiera el distante ruido de un trueno, sino porque estaba reclamando una promesa hecha por Dios. ¿Y cómo la reclamó? Confiésalo, decláralo, créelo, y el Dios que más se parece a un genio de la lámpara está obligado a hacerlo. No es ese tipo de payasadas. Él había recibido una promesa de Dios, pero la reclamó en oración, con un corazón humilde. Y quiero que vean 5 componentes de la oración que tuvo Elías. Pero antes, vamos a leer los versos del 44, del 42 al 44. Dice, Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di acá, unge tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Si leemos esto cuidadosamente, encontramos 5 maravillosos componentes de la oración de Elías cuando él reclamó la promesa de Dios. Primero, ¿qué hizo? Se apartó solo. Dice la Biblia, subió a la cumbre del monte o del Carmelo. Está ahí en el verso 42. Subió a la cumbre del Carmelo. Si usted es un hombre o una mujer de oración, o quiere ser un hombre o una mujer de oración, necesita tener un lugar para orar. Si usted quiere estar cerca del corazón de Dios, tiene que alejarse de toda esta batahola ensordecedora en la que vivimos. Tiene que alejarse del ruido, de las distracciones. Es verdad que usted no podrá subir a pie o en su automóvil a una montaña, que no siempre se podrá ir al mar, pero sí necesita tener un lugar apartado, un lugar donde pueda estar alejado de las distracciones diarias para encontrarse con Dios. ¿Tiene usted ese lugar? Puede ser tan sencillo como un closet, o un rincón, o un cuarto donde podamos cerrar la puerta para estar solos. Eso es todo lo que usted necesita. Sencillamente un lugar para estar solo con Dios, para orar, para esperar, para buscar su voluntad, para reclamar su promesa. Yo no sé si a usted no le pasa, pero a mí me ocurre que hay momentos en los que tengo deseo. Necesito, no es que tenga deseo, necesito salir, desconectarme para estar solo con Dios. No es que no quiera hablar con la gente, que no quiera relacionarme, no, es que no. Necesito buscar a Dios solo. ¿Sabe? Estar con la naturaleza es una maravillosa experiencia. Porque en momentos como eso, nos alejamos de todo lo que nos pueda distraer, sentimos la presencia, experimentamos la presencia de Dios de una manera increíble. Usted tiene que tener un lugar en el que ore. Alguien podría estar pensando, pero pastor, para hablar con Dios no necesitamos. Pues es cierto, Dios está en todas partes. Pero aquí el punto es que tenemos que buscar un lugar donde nos podamos concentrar y evitar las distracciones.
Bueno, algunos tienen la esperanza de encontrar ese lugar en la iglesia, ¿verdad? Hay momentos en los que tenemos que darnos cuenta de que hay hermanos que vienen aquí a este lugar para buscar a Dios. No quiere decir que los hermanos no se saluden, no conversen, no se abracen. Pero recuerde esto, cuando usted está en un culto de oración, cuando hay un tiempo para empezar el culto, dése cuenta que hay personas que necesitan estar orando. Y con su manera de hablar a veces puede distraerlo. La realidad es que necesitamos un lugar. Si no lo tiene, búsquelo. Apártese del mundo. Encuéntrese con su Dios todos los días, periódicamente. Este hombre subió a la cumbre del Carmelo. En segundo lugar, Elías se humilló, dice la palabra, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Si usted mira, esta posición es una posición de absoluta, de total humillación. Y quiero decirles que el momento más vulnerable de una persona es justamente después de una gran victoria. ¿Se acuerdan? Él había alcanzado una tremenda victoria. A veces con las victorias viene la arrogancia, ¿verdad? Inmediatamente después que se obtienen los logros y la recompensa, la humildad no resulta tan fácil. Pero Elías había acabado de obtener la más grande victoria y sin duda era el triunfo más notorio de toda su vida. Y no se volvió arrogante. ¿Qué hizo? Subió al Monte Carmelo, aquel lugar, justo al mismo lugar donde se había producido su triunfo. Y allí donde había visto la presencia de Dios manifestarse de una manera poderosa, allí fue y allí se humilló delante de Dios, delante de su presencia. La mejor actitud en la oración es la actitud de humildad. De nada sirve que aparentemos una humildad delante de los hombres y delante de Dios sigamos en orgullo. Tenemos que ser humildes. Piénselo. Le debemos la vida a Él. Si todavía respiramos y ocupamos un espacio en este mundo es por su misericordia. Si tenemos el gran privilegio de ser parte de su iglesia es por su misericordia. Podemos vivir en este mundo porque Él nos sigue sosteniendo cada día. Y recuerde siempre, sin Cristo, sin Dios, la vida en este mundo es imposible. La mejor actitud de la oración es la humildad. Elías nos ofrece un modelo y un ejemplo sobresaliente. Tercero, Elías fue específico en su petición. Dice el verso 43, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Él le dijo a su criado que mirara una sola cosa, que mirara una señal de lluvia. Dios había prometido lluvia y eso era lo que Elías estaba esperando, confiando en que Dios cumpliría lo que dijo en manera precisa. ¿Cómo es su vida de oración? ¿Se atreve a ser específico a la hora de orar? Hágalo, hermano. La Biblia nos enseña eso. Sea específico en su vida de oración. Si usted está necesitando un empleo, ore por ese empleo. Si es ingeniero, pídale a Dios que le dé un puesto como ingeniero o algo relacionado con lo que usted pueda estar capacitado. Si usted es vendedor, pídale a Dios que le dé un puesto como vendedor. Si usted necesita $1,500 como una beca para pagar sus estudios, pídale a Dios esa cantidad. Si hay algún temor que lo tiene atrapado, nombre ese temor y pídale a Dios que le libre de él. Si usted está luchando con la envidia, llámela por su nombre. Si usted tiene problemas con la amargura, menciónela a Dios y pídale a Dios que le ayude a liberarse de esa esclavitud. Saque una lección del ejemplo de Elías. Haga peticiones específicas. No llegue a Dios divagando.
Dios no necesita sus sermones, ni tampoco cuánto usted sabe de Biblia. Porque a veces vamos a Dios y le recitamos todos los versículos que se nos ocurren en ese momento. Y usamos todas las expresiones habidas y por haber. Y yo pienso que oraciones de tipo, muchas veces Dios nos está mirando y diciendo, ¿pero qué es lo que quieres? Claro, no porque no lo sepa, sino para que nos demos cuenta, ¿verdad? Dice la Biblia que Él sabe de qué tenemos necesidad antes que le pidamos. Sea específico. En cuarto lugar, Elías fue persistente. Verso 43. También dice, Él volvió a decir, vuelve 7 veces. A veces queremos que Dios nos responda y nos responda ahora. No, ¿qué esperar? En esta época donde todo es instantáneo, al momento, comida rápida, muchas cosas rápidas. Queremos que las oraciones sean así y que Dios nos responda y nos responda ya. No nos gusta esperar. Cuando viene la prueba, ella a menudo viene cuando tenemos que esperar. Queremos respuesta rápida, la queremos ahora. ¿Verdad que esperar es difícil? A ninguno nos gusta esperar. No. Sin embargo, esperar nos da la perspectiva que necesitamos. Por ejemplo, cuando tenemos que esperar, aprendemos a ser pacientes. ¿Cree usted de verdad que el tiempo de Dios no se basa en nuestro reloj? A Él no lo mueve el tiempo como lo mueve a nosotros. Él nunca se atrasa, sino que muchas veces, de manera deliberada, Él retarda las cosas. Elías sabía que la respuesta a su oración se iba a producir en el tiempo de Dios y que ella vendría solo porque Dios había prometido que lo haría, porque Él cumple sus promesas y Él lo sabía, Él lo creía, sabía que podía esperar y al hacerlo perseveró, al hacerlo se humilló delante de Dios y el fervor y la fe van de la mano. No te rindas. Si estás pidiendo a Dios por una necesidad y es conforme a su voluntad y la estás pidiendo en su nombre, no te rindas. Persevera. Quinto lugar, Elías fue expectante. Verso 44, la primera parte dice, a la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Lo único que necesitaba este hombre era una pequeña nube, no más grande que la palma de la mano de un hombre. Imagínense eso en medio de todo el vasto cielo y el inmenso mar. Pero eso para él era suficiente, hermanos. Tal era su fe en la promesa de Dios que actuó basado en lo que él esperaba que iba a ocurrir. Y dice la segunda parte del verso 44, y él dijo, ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Él había visto una minúscula nube, pero estaba en realidad diciendo acá, apúrate, pon las llantas en tu carro, porque lo que viene es un diluvio. ¿Saben qué estaba mirando? ¿Qué miraría el ojo humano? Una pequeña nubecita. Pero el ojo de la fe estaba mirando las promesas de Dios. ¿Cuántas veces no ocurre exactamente igual? De hecho, muchas veces cerramos los ojos de la fe para mirar solo con los ojos humanos. Y es ahí cuando nuestra vida espiritual se tambalea, porque dudamos. Es cuando nos preguntamos qué está pasando, por qué a mí, por qué ahora, por qué Él no contesta. Se nos olvida que el Dios que obró en nuestra vida para nuestra salvación, que ha estado obrando a lo largo del camino, es el mismo, no ha cambiado, Él no cambia. El Dios de Elías es nuestro Dios. El Dios que se nos revela en todas las Escrituras es nuestro Dios. El Dios que contesta las oraciones, que ha hecho y hace milagros. Allí estaba. Y por eso Él
pudo ver la lluvia. Mi pregunta es, amado hermano, ¿vive usted a la expectativa? ¿Imagina lo increíble y espera lo imposible? La vida está llena y rebosante en oportunidades para ver la mano de Dios en las cosas pequeñas. Cuando somos sensibles es que tenemos la capacidad para verlas. Los niños pueden enseñarnos mucho en cuanto a esto, porque los niños siempre viven con una expectativa muy especial. No sé si se ha dado cuenta. ¿Ha escuchado usted orar alguna vez a un niño? La fe de ellos no tiene límites. En una ocasión estaba visitando a una hermana y me contaba de su niño. El niño era muy ocurrente y hacía preguntas tremendas, como son los niños. En aquella época en Cuba había una gran necesidad. Había comenzado lo que se llamó el periodo especial, que no tenía nada de especial, sino los precios en que se pusieron todas las cosas, y el jabón se desapareció. Ya se habrá imaginado, muchos tuvimos que jugar con agüita solo. Y el niño, para él, el de no tener jabón era un gran problema. Y me dice la hermana: pastor, fulano le está pidiendo a Dios que le mande jabón para bañarse. Él no tenía pena de pedirle a Dios. Afortunadamente me habían regalado algunos jabones y dije, tengo que resolver este problema, busqué un jabón y se lo llevé. Dígale, mira, dígale a su niño que ya Dios le contestó y que aquí está el jabón para bañarse. Los niños no tienen temor de pedirle nada a Dios. ¿Los ha visto cómo oran? La fe de un niño no tiene límites. ¿Y saben ustedes quiénes son los menos sorprendidos cuando Dios les responde? Ellos mismos. No les sorprende. Pero dejamos de ser niños. Y dejamos de ser niños pronto. Y nos volvemos viejos. Y junto con la vejez nos volvemos sofisticados. Utilizamos frases como esta. Seamos realistas en cuanto a esto. Perdemos esa sensación de expectativa. Perdemos ese estímulo que da esperanza. Perdemos ese delicioso, infantil y cándido gozo de una fe que nos mantiene llenos de emoción y de ilusiones. Hermano, que Dios nos libre de ese antipático, impasible y gastado encogimiento de hombros, porque Dios nos mira y nos dice: hijo mío, yo no he cambiado en absoluto. Todavía me deleito en hacer cosas imposibles. Dios nos mira y nos dice: ¿saben qué? Me encanta sorprenderlos. Las sorpresas vienen de Dios. La Biblia lo enseña. Dice que muchas veces nos da más allá de lo que nosotros esperamos. El Dios de Elías era el Dios que cumplía sus promesas. Es el Dios que cumple sus promesas. Es el Dios de las cosas imposibles. Por eso Elías le dice a Acab: prepárate que viene la lluvia. Lo sé porque hay una nubecita allí que está lista para descargar la abundancia de Dios. Primera de Reyes, capítulo 18. Quiero leer cómo aparece exactamente en la Biblia. Verso 45. Dice: y aconteció que estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes. Y bien, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. ¡Qué tremenda escena! Si usted lee la Biblia detenidamente y disfruta lo que lee y pone a trabajar su imaginación, algo como esto fue lo que ocurrió. Acab va desbocado en su carro, atravesando el terreno, tratando de ganarle velocidad a la tormenta. No ha visto llover por tanto tiempo, así que no sabe qué hacer. Pero detrás de él viene Elías. No viene en una moto, viene corriendo, furiosamente corriendo. Lo iguala, lo rebasa y finalmente lo deja atrás en el resto del trayecto a Jezreel. Elías estaba corriendo 16 kilómetros a puro pie. ¿Quién se atreve a correr con Elías? Estaba lleno del poder de Dios.
estaba encendido por Dios. Por eso pudo hacer esto. Ahora, con una imaginación un poco santificada, uno puede ver esa nube del tamaño de una mano que comienza a formarse a lo lejos. Uno puede ver cómo el cielo se oscurece y también oír cómo comienza a salpicar en la tierra las grandes gotas de lluvia. Y vean, ahí está el profeta Elías, el viejo profeta Elías, corriendo cada vez más rápido, arremangándose el manto alrededor de los muslos, mientras alcanza el carro de Acab, que está comenzando a atascarse en el barro formado por el torrencial chaparrón. Bueno, una escena realmente que nos hace sonreír. ¿Puede usted imaginar por un momento los pensamientos que deben haber pasado por la mente del rey Acab acerca de ese profeta que estaba mirando, corriendo a toda velocidad delante de su carro, debajo de la lluvia? Bueno, me imagino que pudo haber pensado algo como esto. Este hombre es bien extraño, misterioso y raro. ¿Verdad que sí? O algo como esto. ¿Y este qué le pasa? ¿Está loco? Pero Elías ni era loco, ni era raro. ¿Saben en qué estaba la clave? En que la mano de Jehová estaba sobre él. La mano de Jehová estaba sobre él. Y era un hombre que vivía con expectativas. Y déjenme decirles, si eso es estar loco, si eso es ser un tipo raro, yo quiero estar loco y quiero que me vean como un raro. De verdad. Otros podrían pensar, pero pastor, no es fácil realmente estar al nivel de ese hombre. Y voy a hacer lo que he estado haciendo desde que comencé a predicar. Recordarle lo que dice Santiago, capítulo 5, verso del 16 al 18. Santiago 5, del 16 al 18. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Dice la palabra, Elías era hombre semejante a pasiones, un hombre semejante a un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Ahora quiero que observen lo que no dice. Ahí no dice, Elías era un poderoso profeta de Dios. Dice eso. Tampoco dice, Elías era un poderoso obrador de milagros. No dice, Elías fue un modelo que nadie puede igualar. Lo que dice exactamente es, Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros. Y yo doy gracias a Dios porque eso aparece en la Biblia. Cuando lo leo, fortalece mi fe. Cuando me veo quién soy y cómo soy, me siento animado porque sé que aún así Dios contesta las oraciones que hago a Él. Esta expresión quiere decir que era un hombre de carne y hueso. Y cuando estamos a punto de desanimarnos y de desilusionarnos, recuerde que él tuvo faltas, tuvo fallas, tuvo dudas. Es más, el próximo domingo vamos a considerar un ejemplo de cuando él estuvo por el suelo. Este hombre que se manifestó de una manera increíble en su fe, hubo un momento en que tenía deseos de morir. Era un hombre, repito, como nosotros. Era simplemente un hombre con una naturaleza igual que la tuya y la mía. Puede que haya sido un hombre valiente y humilde, pero jamás olvidó su humanidad. Y por eso yo diría, él es la clase de hombre que todos quisiéramos ser. ¿Qué clase de hombre fue entonces Elías? Alguien que no tuvo miedo de pelear con el rey del país. Alguien que no tuvo temor de despachar a los profetas de Baal. Este hombre tuvo coraje sin duda alguna. Pero no fue un hombre que se
consideró demasiado ocupado, demasiado poderoso como para no orar. La oración formaba parte de su vida y allí radicaba el poder del profeta. Se convirtió en un recipiente del poder de Dios. Nosotros queremos poder sin pagar el precio. Queremos que Dios conteste nuestras oraciones y no escuchamos a Dios. Siempre hay una pregunta que me gusta hacerle a aquellos que vienen y me dicen: no, pastor, porque estoy orando por tal necesidad o tengo tal problema y Dios no me contesta. La pregunta que quiero hacerles es: ¿y tú estás escuchando a Dios? Sin obediencia, sin santidad, sin oración, sin lectura de la palabra, no habrá poder en nuestras vidas. No se trata de algo que hemos inventado nosotros, está en la Biblia. Hay que pagar el precio. Necesitamos hablar menos y orar más. Queremos que la iglesia del camino sea una iglesia poderosa, pero nos pasamos la vida murmurando a veces, sembrando amargura en otras personas que vienen a edificarse al cuerpo de Cristo. ¿Por qué no le hablamos a Dios? ¿Por qué no oramos a Él? Háblale a Dios de tus hermanos si hay algo que no está funcionando como tú crees, porque nosotros siempre estamos limitados. Número uno, no conocemos todos los detalles. Y número dos, somos seres frágiles, llenos de falta igualmente. Si creemos que Dios es poderoso y que puede cambiar la vida de otras personas. Miren, en los años que llevo como pastor, y ya son algunos, me he dado cuenta que he tenido que tratar con muchas situaciones difíciles y con personas sumamente difíciles, en las que usted llega al punto de convencerse: yo no puedo hacer nada humanamente para cambiar a esa persona. Decía la esposa de Billy Graham: mi responsabilidad es ser fiel a Billy y que sea Dios quien lo haga bueno. Es el único que puede cambiar la vida de las personas, producir los cambios en nosotros y en la vida de una iglesia, en la vida de una comunidad, en un hogar. Creemos que Dios tiene poder y que Él contesta. Hay que pagar el precio. Ninguno de nosotros, si usted tiene que pagar biles, te vas a quedar en la mañana durmiendo en tu casa si quieres ir a trabajar. No, pero tengo un dolor en el costado. Con el dolor en el costado te vas, porque sabes que de eso depende tu subsistencia y la de tu familia. Para ti es una situación urgente, pero como Dios puede esperar, siempre Él va a esperar. Eso es lo que creemos nosotros. Pero podemos convertirnos en una máquina sin vitalidad espiritual, porque la vitalidad solo puede venir de una relación con Dios. Dios usó poderosamente a este hombre porque se dejó usar por Él, porque fue obediente, porque tenía un lugar para buscar a Dios todos los días. De tal manera que cuando llegó la hora de partir, el que venía a sustituirle, Eliseo, dijo: Señor, quiero tener una doble porción del poder que hay en ti. Y Dios le concedió esa petición. Después lo veremos. ¿Saben por qué? Porque pagó el precio también. Este hombre no era demasiado ocupado para orar, ni demasiado confiado para esperar, ni demasiado sofisticado para ver la lluvia en una pequeña nube. Era un hombre que miraba con los ojos de la fe. Si nosotros no miramos con los ojos de la fe, todo lo que vamos a ver es negativo. Es como si ahora usted entra a esta iglesia con un par de gafas y se pone a decirle a todos los hermanos: oye, pero qué oscuro tú estás. Oye, te estás poniendo prieto. Fulano se está volviendo prieto, mira qué prieto está. Oye, todo el mundo está negro, quítate los lentes, el problema es tuyo. Cuando tenemos un par de lentes equivocados, vamos a ver las cosas siempre mal. Hay personas que nunca ven nada bueno. Nada. Todo es malo. Déjenme decirle, ese no es el tipo de persona que yo quisiera tener junto a mí. ¿Saben por qué? Porque por naturaleza soy una persona que tiendo a desanimarme fácilmente. A veces necesito gente que me cargue las baterías. Y déjenme decirle que el negativismo y el pesimismo se pegan. Y la pregunta es: ¿nunca hay nada bueno para ver? ¿Nunca? Este hombre pudo ver una pequeña nube y vio lluvia en ella porque tenía fe. Es más,
Por eso no es extraño que este hombre pudiera ser la clase de hombre que todos admiramos. Ahora, yo voy a hacer una pregunta. ¿No es realmente maravilloso saber que estamos sirviendo al mismo Dios que sirvió a Elías? ¿No es apasionante pensar que nosotros podemos confiar en el mismo Dios que Él confió? ¿Y qué clase de Dios es ese? El Dios que cuando dice algo, Él lo cumple. La infidelidad siempre está de nuestra parte. La desobediencia somos nosotros las que la realizamos. Pero Él nunca falla. Ahorita había escuchado a estas tres jovencitas cantando, Él me ama. Y sí que me ama. Las veces cuando dudo del amor de Dios, el problema es mío. Las veces cuando en mi vida espiritual me siento en el piso, el problema es mío. No es de Él. Él no falla. Le puedo asegurar que Él se entristece cuando usted y yo pecamos. Pero le voy a decir algo, no se sorprende. Y lo mejor de todo es que Él no abandona. No nos deja solos cuando nosotros fallamos. Él siempre está. Porque dice la Biblia que su misericordia llega hasta los cielos. Su infidelidad es infinita. Yo quiero desafiarle a usted en el nombre del Señor Jesucristo, que si usted ha venido en esta tarde con una carga que se le ha mostrado ya imposible de llevarla, que se aferre a la fe y a las promesas de Dios. Abra la Biblia. Usted no tiene la Biblia para decir yo soy cristiano, la Biblia es para leerla. Y mejor aún, para creerla. Cuando usted menos se lo imagine, Dios le va a abrir en la palabra y usted va a poder ver claramente, escuchar claramente que Dios le está hablando. Aférrese por fe a esa promesa y no la abandone jamás. Si Dios le pide obediencia, obedezca y espere en Él, como lo hizo el profeta Elías. Entrega tu carga a Él. Y tú, si realmente todavía no conoces al Señor Jesucristo y no te has entregado a Él, ¿qué estás esperando? ¿Hasta cuándo? ¿Vas a estar huyendo de Dios hasta la muerte? Porque un día va a llegar. No, pero yo creo en Dios. No. La pregunta es, hay un solo camino para llegar a Él y el camino es Jesucristo. ¿Has aceptado tú a Cristo como tu Salvador? La Biblia establece que el único medio para llegar a Dios es a través de Cristo. ¿Has tú recibido a Cristo? ¿Has creído? ¿Te has arrepentido? ¿Lo has recibido? Él mora en tu corazón. Si no lo has hecho, hazlo ahora. ¿Qué estás esperando? Un día ya no habrá nadie para escuchar, para decirte esto. Un día ya no estará el pastor, ni estará la iglesia. La vida cambia. La oportunidad que tú tienes para arreglar tus cuentas ahora. Mucha gente quiere venir a Dios después de cambiar. ¿No han visto eso? Es como el que quiere curarse antes de ir al médico. Sí, yo tengo un problema de salud que me está destrozando, pero voy a ir al médico después que me cure. Y entonces, ¿para qué vas al médico? Tenemos un problema muy grande que se llama pecado, pero lo único que puede arreglar eso es Dios. Otros se ponen a pensar en las consecuencias. Pero si yo me hago cristiano, el pastor va a querer que yo traiga la cama de mi casa a la iglesia y que esté lunes, martes, miércoles. Se ponen a pensar en las consecuencias. Alguien dijo, obedece a Dios y deja las consecuencias en sus manos. Entrégate a Cristo. Necesitas estar seguro de que eres un hijo de Dios por si mueres ahora. ¿A alguien le gustaría recibir a Cristo si no lo ha hecho? Él cumple la promesa. Él dijo, si tú crees en mí, tienes vida eterna. Yo te voy a perdonar y te voy a hacer una nueva criatura. ¿Quieres tú creerle a Dios? Levanta tu mano. Me gustaría hablar por algún amigo o amiga que está aquí. Que el Señor nos bendiga. Y de esta manera terminamos.